Esta grabación es la continuación de la lección 4, pero esta vez referida a los puntos gramaticales que se encuentran en esta lección, o los principales puntos gramaticales. Yo preparé unas diapositivas que voy a compartir con ustedes para irles explicando poco a poco los principales puntos gramaticales de esta lección. Acá vamos a darle fan. Ok. 语法点, ¿sí? Puntos gramaticales. 语法, gramática, 点, punto. Si se dice puntos gramaticales. 第4课, lección 4. 认识你我很高兴. 认识你我很高兴. Encantado de conocerte. Bueno, nuestra oración clave, 重点句, así se dice en chino, oración clave, 重点句, es 认识你我很高兴. 认识你我很高兴. Esta oración simplemente es encantado de conocerte, estoy feliz de conocerte. Su significado, el contexto en el que se usa es cuando conozco a alguien por primera vez, cuando me presentan a alguien, etcétera. Pues, así como en español se dice un placer conocerte, un gusto conocerte, en chino se dice 认识你我很高兴. 认识你我很高兴. También se puede decir 我很高兴认识你. O si la persona a la que me estoy dirigiendo, la persona a la que estoy conociendo es una persona con mayor jerarquía que yo o de mayor edad que yo, por ejemplo, me están presentando a mi jefe, entonces yo puedo usar el pronombre personal nin, ¿verdad? Nin, usted, y diría 我很高兴认识您, ¿sí? Bueno, esta oración se compone en primer lugar de 认识你. 认识 es el verbo conocer a alguien que vimos en la lección 4. Ni, el pronombre personal tú. Entonces, 认识你 literalmente significa conocerte. ¿Sí? 我很高兴. Yo estoy muy feliz. Entonces, yo estoy muy feliz de conocerte. Algo importante que quiero que noten es esta oración. 我很高兴. O sea, la oración dentro de esta oración, ¿verdad? Porque es una estructura que debería ser familiar ya para ustedes. Eh, es un tipo de oración que se llama oración con adjetivo como predicado. Ya la hemos estudiado, por ejemplo, en la lección 2, 我很忙, ¿se acuerdan? Yo estoy muy ocupado, es una oración de este tipo. Es una oración donde el predicado es un adjetivo. Su estructura es sujeto más el adverbio, ¿verdad? Que sabemos que son las palabras que modifican al verbo o al adjetivo, y el adjetivo. ¿Por qué pongo el adverbio entre paréntesis? Porque hay oraciones con adjetivo como predicado donde se puede omitir el adverbio, pero el sentido es como de comparación entre dos cosas, ¿sí? Esas oraciones con adjetivo, cuando no tienen un adverbio entre el sujeto y el adjetivo, dan la idea de una comparación, ¿sí? Sin embargo, si es una oración declarativa que no tiene eh, la intención de comparar, hay que usar un adverbio entre el sujeto y el adjetivo. El adverbio más común en el chino mandarín es gen. Gen es el que más se usa para este tipo de oraciones. Significa muy o mucho, sin embargo no tiene ese muy, no tiene un sentido tan fuerte como en español, sino se usa para vincular básicamente el sujeto con el adjetivo. Por ejemplo, en esta oración, 我很高兴, tenemos el sujeto 我, ¿verdad? Que es el pronombre personal yo, el adverbio 很, ¿sí? Y el adjetivo 高兴, feliz. Eh, Otra cosa importante que quiero que noten de esta oración con adjetivo como predicado, ya lo he explicado en clase, pero se los vuelvo a recordar porque es un punto en el que siempre se equivocan, es que no necesito el verbo 是, o sea, el verbo ser, para vincular el sujeto con el adjetivo. Tampoco se necesita el verbo estar, que ya lo vamos a ver más adelante. Ninguno de los dos, ni el 是, ni el verbo estar, que en chino se dice 在, ninguno de los dos se necesita o es necesario para vincular el sujeto con el adjetivo. La vinculación es directa. Claro, naturalmente en el español, cuando lo vamos a traducir, este tipo de oraciones hay que usar el verbo ser o estar, pero en chino no es correcto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque se equivocan a veces en los exámenes
diciendo, por ejemplo, 我是高兴, o sea, yo, ¿verdad? 我是, verbo ser, y el adjetivo 高兴, o cualquier otro adjetivo, no, evitar eso, ¿sí? Estructura de sujeto, adverbio, adjetivo. Perfecto. El siguiente punto gramatical es el pronombre interrogativo 什么, que es el equivalente a qué del español, ¿sí? Para hacer preguntas. Este pronombre interrogativo 什么 puede ser tanto objeto de la oración por sí mismo o ir seguido de un sustantivo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense aquí la primera estructura que les pongo, esta ecuación, la primera fórmula es sujeto, ¿verdad? S más verbo, V, más 什么, signo de interrogación. Fíjense que 什么 no está seguido por ningún sustantivo, está actuando como objeto gramatical, ¿verdad? De la oración. Aquí les tengo un ejemplo, es un pequeño diálogo entre el profesor 教师 significa profesor universitario, y entre 学生, ¿verdad? 学生, que ya sabemos que es estudiante. Entonces, el profesor pregunta 教师这是什么这是什么这 sabemos que es el pronombre demostrativo esto, este, esta, 是 el verbo ser, ¿verdad? Y 什么 qué. 这是什么 puede ser traducido como ¿qué es esto? 这是什么这 esto 是 es 什么 qué es esto. Y el estudiante 学生 responde 这是书这是书 esto es un libro. 书 el sustantivo que significa libro. 这 esto 是 verbo ser, ¿verdad? 这是书 esto es un libro. Luego, también podemos usarlo de la siguiente manera. Sujeto, verbo, 什么 y sustantivo. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, otro pequeño diálogo entre el 教师, el profesor universitario, y el 学生. El profesor pregunta, 这是什么书这是什么书 ¿Qué libro es este, verdad? 这是什么书 ¿O qué clase de libro es este? Y el estudiante responde, 这是汉语书这是汉语书 Esto es un libro de chino mandarín. 这 esto 是 verbo ser 汉语 idioma chino mandarín 书 libro. 这是汉语书 Entonces la pregunta, aquí vemos la estructura, sujeto, verbo, 什么 sustantivo, 这是什么书 Perfecto. 这是汉语书 Ok. Importante, fíjense. En las preguntas con pronombres interrogativos, el orden de las palabras es exactamente el mismo que el de una oración declarativa. Una oración declarativa es aquella que declara algo, ¿verdad? Que no es una pregunta, por ejemplo, esto es una mesa, esto es un lápiz, ella es alta, etc. Estamos declarando algo. Y en chino, cuando yo voy a convertir una oración declarativa a una oración interrogativa usando un pronombre interrogativo, no hace falta cambiar el orden de las palabras en la oración. ¿Sí? Simplemente la información específica la voy a sustituir por un pronombre interrogativo. Por ejemplo, acá tengo una oración declarativa. 这是桌子桌子 es un sustantivo que significa mesa. Entonces, 这是桌子 esto es una mesa, ¿verdad? 这是桌子 esto es una mesa. Estoy declarando esto es una mesa. ¿Cómo lo convierto a oración interrogativa? A una oración interrogativa, pues simplemente sustituyo el sustantivo 桌子 por 什么, porque se supone que si estoy preguntando es porque no sé qué es esto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, simplemente fíjense cómo no cambió el orden de las palabras. 这 sigue estando donde está, 是 viene después, que es el verbo, y 什么 en este caso. 这是什么 Exactamente igual para contestar una oración interrogativa con un pronombre interrogativo. Fíjense que si me preguntan, 这是什么 supone que yo estoy señalando la mesa y te pregunto, 这是什么 ¿Cómo contesto? Cuando voy a contestar no voy a cambiar el orden de las palabras, simplemente voy a quitar de la oración
el pronombre interrogativo que, y ahí mismo, donde iba el pronombre interrogativo, voy a insertar la información que yo voy a dar. En este caso, como me están preguntando qué es ese objeto, ¿verdad? 这是什么? Y yo sé que es una mesa, pongo la palabra mesa sustituyendo al pronombre interrogativo. Pero no cambia el orden de las palabras en la oración. Fíjense. O sea, es fácil pasar de una oración declarativa a una interrogativa usando un pronombre interrogativo y viceversa. Entonces, ¿cómo yo contesto si me preguntan qué es esto? 这是什么? Como sé que es una mesa, digo 这是桌子. ¿Sí? Ya sustituyo donde iba el 什么 por 桌子. Ya no tengo la incógnita, ya sé qué es, entonces yo sustituyo, yo voy a dar esa información. ¿Sí? 这是什么? 这是桌子. Perfecto. El verbo 姓. El verbo 姓 puede ser tanto un sustantivo, que significa apellido, como el verbo apellidarse o ser de apellido tal o mi apellido es. ¿Sí? Es un verbo. 姓. 姓. Recuerden la pronunciación de la X y cuarto tono, ¿verdad? Nasal. 姓. Perfecto. Algo importante es que el verbo sin es un verbo transitivo. Él debe ir seguido de un objeto. ¿Sí? No lo puedo usar solo. Después de sin tiene que ir un objeto gramatical, que en este caso naturalmente es un apellido, obviamente, el objeto. Por ejemplo, si el sujeto A me pregunta, 你姓什么? 你姓什么? O sea, ¿cuál es tu apellido? ¿Sí? Fíjense que el uso del pronombre interrogativo 什么, ¿verdad? Hay una incógnita, no sé cuál es la información. Yo te pregunto, 你姓什么? Y yo te contesto, 我姓 padrón. El sujeto B contesta, 我姓 padrón. 你呢? Yo me apellido padrón. ¿Y tú? ¿Cuál es tu apellido? O mi apellido es padrón y el tuyo, 我姓 padrón. Pero fíjense que obviamente no tiene sentido que yo conteste simplemente 我姓. No, tengo que poner el objeto, ¿verdad? Que en este caso es un apellido. Algo que quiero aclarar es que cuando vayan a traducir algo en chino, no piensen en la lógica del chino, ¿verdad? No traducir literalmente, porque fíjense que nosotros decimos cuál es tu apellido, ¿sí? Y usamos el pronombre interrogativo cuál. Pero en chino se usa de la siguiente manera, se dice la siguiente, 你姓, ¿verdad? ¿Cómo te apellidas? No se usa como, que ya vamos a ver que es otro pronombre interrogativo, ¿sí? Sino que se usa shenma, que. Literalmente aquí dice, tú te apellidas qué. Entonces hay que tener cuidado porque a veces queremos como traducir literalmente, entonces ponen cuál. En español se dice cuál es tu apellido y en chino existe el pronombre interrogativo cuál que se dice na y entonces van y me ponen na. No, en chino se usa shenma, ¿qué? Ni xin shenma. Mucho cuidado con esto. Acá tengo un cuadrito, este cuadrito me dice cuál es la forma afirmativa de una oración con el verbo xin, ¿verdad? Y es simplemente sujeto más xin más el objeto que es un apellido, ¿verdad? Y la forma negativa es con el adverbio de negación pu, ¿sí? Sujeto más pu xin más apellido. ¿Por qué pu? Que sabemos que tiene cuarto tono, acá aparece en segundo tono, porque recuerden la regla. Pu tiene cuarto tono, pero cuando va seguido de una palabra que también tiene cuarto tono, yo debo cambiar el cuarto tono a segundo tono. Por eso entonces no digo pu xin, sino pu xin. ¿Sí? Perfecto. Entonces la forma negativa es sujeto más pu xin más el apellido. Por ejemplo, me hacen la pregunta, 他姓许吗? 他姓许吗? O sea, me están preguntando que si el apellido de ella es Xu. Xu es un apellido chino. Me están preguntando, ¿su apellido es Xu? Si la respuesta es afirmativa, yo puedo decir, 对, 他姓许. 他姓许. 对, recuérdense que es un adjetivo que significa correcto. Y simplemente uso la forma afirmativa, ¿verdad? 他姓许. Su apellido es Xu. Pero si es negativo, entonces puedo decir 不对. 他不姓许. 他不姓
xu, 不对, es la forma negativa de ese adjetivo, ¿verdad? Entonces, no correcto, o sea, no es correcto. Ella no se apellida xu, o su apellido no es xu. Entonces, forma afirmativa, 他姓xu. Forma negativa, 他不姓许，他不姓许. Perfecto. Ajá, me falta un punto acá. Nin Kuei Xin, Ni Kuei Xin o Nin Kuei Xin. Fíjense, Kuei Xin es una forma de preguntarle a una persona su apellido de manera cortés, muy respetuoso. Kuei, esta palabra que está antes del Xin, es un adjetivo que significa noble, caro, costoso. Entonces, esta oración, cuando yo digo Ni Kuei Xin, puede ser traducida como que, ¿cuál es tu honorable apellido? ¿Sí? ¿Cuál es tu valioso apellido? Es una forma que tengo de preguntar el apellido a una persona que no conozco, que estoy conociendo, de una forma cortés, como honrándola, ¿verdad? Importante. Y por eso pongo acá atención. Kuei Xin solo se usa con los pronombres ni y nin. No se usa con wo o con ta, no, ni con él, ella o yo. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta a mí, ni Kuei Xin, ¿cuál es tu honorable apellido? Suena arrogante en el chino mandarín que yo diga, wo Kuei Xin. O sea, mi honorable apellido es tal. No. Si yo voy a contestar, si alguien me pregunta, ni Kuei Xin, o sea, ¿cuál es tu honorable apellido? Yo voy a contestar quitando el Kuei y solamente respondiendo Xin, como en el ejemplo anterior, ¿sí? Wo Xin, padrón. Si alguien me pregunta o te pregunta, ni Kuei Xin o Nin Kuei Xin, no vayan a decir Wo Kuei Xin. No, es arrogante, suena arrogante, no se dice así en el chino mandarín. Simplemente vas a decir Wo Xin, quitando el Kuei. Y tampoco se usa para preguntar por terceras personas, ¿verdad? No se dice Ta Kuei Xin. No. Se usa simplemente con la segunda persona del singular, ¿sí? Ya sea ni o nin usted. Entonces, yo sí puedo decir ni Kuei Xin, nin Kuei Xin, pero no puedo decir wo Kuei Xin o Ta Kuei Xin. Por eso les pongo acá que solamente se usa con los pronombres ni y nin. Perdón, ni y nin. Invertir los tonos. Ok. El verbo chao. El verbo chao significa, o sea, tiene varios significados. Uno de esos es para formar la voz pasiva, pero eso no lo vamos a ver. Por lo menos no ahorita. Pero en esta lección, en el contexto de esta lección número 4, el significado es llamarse, o mi nombre es, o tener por nombre tal, tal, tal. Al igual que el verbo xin, debe ir seguido de un objeto, que puede ser tanto un nombre completo, o sea, tu apellido más tu nombre de pila, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, Mauricio, Padrón, o solo el nombre, pero rara vez un nombre monosilábico. Fíjense, cuando los chinos les preguntan cuál es su nombre, ellos, con este verbo chao, ellos usualmente responden el apellido con el nombre. Lo que sí no hacen es responder solamente el apellido porque para eso está el verbo xin, ¿verdad? Pero sí responden apellido, que saben que se pone en chino de primero, y seguidamente su nombre. ¿Cómo se pregunta el nombre en chino? Bueno, fíjense, acá tengo una forma, un pequeño diálogo entre A y B. A pregunta, ¿Ni jiao shenma minzi? ¿Ni jiao shenma minzi? Jiao es el verbo llamarse, ¿verdad? Shenma, el pronombre interrogativo que ya vimos, y minzi, minzi, minzi es un sustantivo que significa nombre. Entonces, en este caso, ni chao, shema minzi, literalmente es como tú te llamas qué nombre. Pero en español lo traducimos como cómo te llamas, cuál es tu nombre, ¿verdad? Ni chao, shema minzi. Y la persona responde, wo chao, chen, hei hei, wo chao, chen, hei hei. Fíjense que está respondiendo con su apellido y su nombre. El apellido es Chen y el nombre es Hei Hei. ¿Sí? Esto es lo más común. Tu apellido con tu nombre. Pero también puede haber dicho Wo Chao, Hei Hei,
我叫嘿嘿. Solamente el nombre, ¿verdad? Al menos que este sea un nombre monosilábico y en ese caso no es frecuente que si el nombre tiene una sílaba, no es frecuente que nada más se diga el nombre, sino que se dice el apellido con el nombre. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan, ni chao, shema minzi, yo respondo, wo chao, padrón Mauricio, ¿verdad? O wo chao, Mauricio. Pero más frecuente en el chino es apellido con nombre, wo chao, padrón Mauricio. También otra forma de preguntar el nombre es ni chao shema, sin el minzi, porque fíjate que vimos ahorita cuando aprendimos sobre el pronombre interrogativo que el shema, que él también es el objeto de la oración, entonces yo puedo decir simplemente sujeto más chao, más shema. Por ejemplo, ta chao shema. Y entonces tú o alguien me contesta, ta chao, Andrea, ta chao, Andrés, etc. Eh, bueno, wo chao, padrón Mauricio, Nina. Wo chao, padrón Mauricio, Nina. Tú tendrías que contestar wo chao, Rodríguez Alfonso, eh, Pérez Daniel, etc. Wo chao, padrón Mauricio, Nina. Trata de decir entonces tú cómo te llamas. Wo chao, padrón Mauricio, Nina. Perfecto. El verbo auxiliar kei, fíjense, es un verbo auxiliar que se usa principalmente para expresar permiso. En el libro dice que se traduce como poder. Acá hay que tener un poco de cuidado porque en chino hay tres verbos, que lo vamos a ver en sucesivas lecciones. Uno de esos tres verbos es este, y los tres se traducen como poder. Pero a pesar de que se traducen como poder al español, tienen marcadas diferencias entre ellos, o tienen diferencias entre ellos, unas muy marcadas, otras más sutiles, a veces se solapa su uso, pero no son exactamente equivalentes los tres. En este caso, kei es poder en el sentido de poder hacer algo porque alguien más me lo permite, ¿sí? En el sentido de permiso, en ese sentido es que significa poder, tener el permiso de alguien más para hacer algo, para realizar una acción. Su forma afirmativa es sujeto más kei, más verbo más objeto. Fíjense que después de kei tiene que ir otro verbo, porque esto es un verbo auxiliar, no es el verbo principal de la oración. Entonces la forma afirmativa es sujeto, kei, kei, más el verbo principal, ¿verdad? Más objeto. Por ejemplo, acá les pongo una oración que es 我可以进教室吗？我可以进教室吗？ Esta oración significa ¿puedo entrar al aula de clases? Jin, el verbo entrar, ¿verdad? Ya lo vimos en la lección. 教室, aula de clases o salón de clases. Ma, la partícula, ¿verdad? Para hacer preguntas. Kei, el verbo auxiliar. Y wo significa yo. Entonces, 我可以进教室吗? Estoy preguntando si puedo entrar a la aula de clases, por ejemplo, el profesor. 我可以进教室吗？我可以进教室吗？我可以进教室吗? Perfecto. O acá también tengo otro ejemplo. Mamá 说我可以出去玩。妈妈说我可以出去玩。En esta oración tenemos el verbo 说, que es el verbo hablar. Tenemos, obviamente, mamá, que ya lo conocemos, mamá. 我可以, que es el verbo auxiliar que estamos estudiando. 出去 es salir, ¿verdad? Como cuando sales de tu casa, salir a un sitio, salir. 出去. Y var, que significa jugar o divertirse. Entonces acá fíjense que la persona dice, mamá dijo que puedo salir a jugar. Mamá 说我可以出去玩。妈妈说我可以出去玩。Entonces fíjense que es puedo porque me dieron el permiso, ¿sí? Porque me lo permitieron. En ese sentido significa puedo, porque alguien más me dio el permiso. La forma negativa es sujeto más 不可以, 不可以, más verbo más objeto. Y expresa prohibición. Si la forma afirmativa expresa permiso para hacer algo, la forma negativa expresa prohibición de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo
教室里不可以抽烟。教室es la misma palabra que vimos en la primera oración, ¿no? Que significa aula de clases. Li, la siguiente palabra significa adentro, li, adentro. 不可以 es la forma negativa, ¿verdad? De 可以. 抽烟, 抽烟 significa fumar. Entonces, esta oración se puede traducir como no se puede fumar dentro del salón. 教室里不可以抽烟。教室里不可以抽烟。No se puede fumar dentro del salón. Entonces, esta es la forma en que en chino se escriben las prohibiciones. Entonces, la forma positiva del verbo 可以 expresa permiso y la forma negativa expresa prohibición. Como en esta oración. 教室里不可以抽烟。教室里不可以抽烟。抽烟 es fumar, o sea, no se puede fumar dentro del salón. Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad esta pequeña clase. Eh, Falta un punto gramatical de esta lección, que es la partícula the, que la voy a hacer aparte porque es un punto muy importante y un poquito más largo. Escuchen esto cuantas veces quieran. Si hay preguntas, las pueden hacer por el WhatsApp. Yo con gusto voy a contestar sus preguntas. Espero que les sea de utilidad esto, junto con el libro y otros materiales que ustedes puedan conseguir. Ya saben que estoy a la orden para contestar las dudas que les surjan. Fíjense que voy a estar entonces grabando posteriores clases de las otras lecciones, pero espero también su feedback, ¿verdad? De qué tal les parece este método, si les parece útil, si no les parece útil. Y bueno, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por su atención.